Muy buenos días, hermanos, jóvenes señoritas. Esta es la clase de escuela dominical. Recuerden que estamos viendo el libro de Isaías. Estamos viendo el libro de Isaías y estamos en la sección que habla de las profecías a las naciones. Profecías a las naciones es lo que estamos viendo en esta ocasión. Y el día de hoy vamos a ir al libro de Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17, y con esto vamos a empezar, vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra, nos recuerdes lo maravilloso, grandioso que eres tú, tantas cosas que tú haces en favor de nosotros, y todo de una manera inmerecida. Nos concedes tantas bendiciones por gracia. Te pido, Señor, tu bendición en esta clase, que sea espiritualmente provechosa. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos allí el día de hoy. El tema de hoy es profecía sobre Damasco. Profecía sobre Damasco. En Isaías capítulo 17, versículos 1 al 11. Nuevamente sigo invitándoles a comentar, a preguntar, pues por lo menos mencionar que ven el video en algún momento. Este es un esfuerzo para poder conocer un poquito más al Dios que tenemos en su palabra. Vamos allí a Isaías capítulo 17, versículos 1 al 11, y vamos a leer versículos 1 al 3 para comenzar. Isaías capítulo 17, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 17, versículos 1 al 3. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Esta profecía está dirigida contra Damasco. Damasco era la capital de Siria. Damasco era la capital de Siria. Israel y Siria habían formado una coalición para intentar frenar el avance de la invasión a Siria, pero serían derrotados y Damasco sería destruida finalmente. Aroer, dice ahí versículo 2, las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Aroer es una ciudad de Moab. Eso es algo interesante y raro. Aroer está en Moab, por lo que cuesta trabajo entender. Está hablando de Siria y de Damasco, y de repente nos hablan de una ciudad de Moab. Algunos manuscritos, no todos, pero algunos manuscritos antiguos omiten la palabra Aroer, por lo cual se leería así: las ciudades están desamparadas, en majadas se convertirán. Por lo que da a entender que son las ciudades que rodean Damasco, van a quedar desamparadas y abandonadas. Entonces ya agarra otro sentido el pasaje. Dice versículo 3, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Finalmente, la última ayuda que tendría el reino del norte, que es Siria, sería destruida. Y con eso terminarían las esperanzas de Israel de mantenerse existiendo. Damasco cayó en el 732 a.C. 10 años después, en el 722, sería el turno de Samaria. Entonces tenemos esta profecía contra Damasco, y luego dice versículos 4 al 6, en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará
y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo. 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Entonces tenemos los versículos 4 al 6. Y comienzan con una frase importante, bueno, una frase dice en aquel tiempo. Es una frase que va a aparecer varias veces en este pasaje, en aquel tiempo. En aquel tiempo. Es una frase con connotaciones escatológicas, es decir, pensando a tiempos futuros, a veces a tiempos futuros, pero de un futuro más inmediato, y a veces a tiempos futuros ya hablándonos de algo muy, muy lejano. Pero en aquel tiempo, para el futuro inmediato, la gloria de Israel enflaquecería, se atenuaría, se haría más corta. Serían como cuando un segador recoge la mies y sacude y troza y limpia para recoger lo que es útil. Sería un tiempo difícil para Israel y para Judá, donde nada más sobreviviría lo que era útil. Solo quedarían rebuscos, uno que otro fruto en las ramas, todo lo demás no servía, así que quedaría eliminado. Es lo que haría, es lo que vendría en el futuro inmediato. Versículos 7 al 8. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Nuevamente vuelve a aparecer esa frase en aquel día. En aquel día, en aquel tiempo, en aquellos días, mientras los asirios invadían Israel, ellos se darían cuenta de su necesidad de mirar al Hacedor, el Santo de Israel. Voy a poner mis plumones en otro lado porque aquí me crean problemas. Pero bueno, ellos pondrían, mirarían a su Hacedor. Una de las razones por las cuales Dios permitió que los asirios invadieran y destruyeran el reino del norte e invadieran y casi destruyeran Judá era que quería Dios que su pueblo finalmente se diera cuenta que necesitaba de su Creador, del Dios de Israel. Mientras vivían libres y seguros y sin problemas, se habían vivían alejados de Dios, haciendo ídolos, haciendo imágenes, pero esta prueba precisamente les recordaría que sus ídolos, Acera y Baal, no iban a poder ayudarles en nada. No podrían librarlos de los asirios, por lo que dejarían de adorar a los ídolos inútiles y se darían cuenta de la necesidad de adorar a Dios. Esa era la razón por la cual Dios permitiría tanta tragedia que vivían ellos. Versículos 9 al 11. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Aquí en los versículos 9 al 11 de este pasaje, en aquel día sus ciudades fortificadas serían dejadas, abandonadas, quedarían desiertas. Sus ciudades serían desiertas.
tendrían sus ciudades deshechas. ¿Por qué? Porque se olvidaron, dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Se olvidaron del Dios de su salvación, de la roca que los protegía. Y no podrían cosechar los frutos de la siembra como cuando estaban en paz. No habría cosecha. En la época de paz tenían abundancia, pero ahora vendría el tiempo de la escasez. Dice versículo 11: el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Ellos sembrarían y todo parecería que daría fruto, pero lo único que alcanzarían a ver sería el dolor de mirar cómo agarran el fruto de su trabajo y se lo llevan. Perderían el fruto de su trabajo. Entonces, vendría un tiempo muy difícil. Tiene un propósito. Dios tiene el propósito de purificar a la nación. No tiene como propósito, vengarse con destrucción y muerte por lo que hicieron, sino purificar a la nación. Vendrían tiempos muy difíciles. Su gran ayuda, Siria sería destruida, Damasco sería destruido, el reino del norte sufriría grandes tribulaciones. El propósito de Dios para ellos era que miraran a su Hacedor, que reconocieran su necesidad de buscar al Creador y de abandonar sus dioses falsos. Para eso sus ciudades tendrían que ser desiertas y destruidas. Para que llegaran a esa conclusión tendrían que ver cómo se perdería todas sus cosechas, todas sus siembras, todo su trabajo. Sufrirían verdaderamente las consecuencias de su desobediencia. Entonces tenemos la profecía sobre Damasco en Isaías capítulo 17 versículos 1 al 11. Y luego viene una profecía a la tierra de las alas ruidosas. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Una profecía a la tierra de las alas ruidosas. En Isaías capítulo 17, versículo 12, hasta el capítulo 18, versículo 7. Dice ahí versículos 12 al 14. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Y dice el versículo 1 del capítulo 18: ay de la tierra que hace sombra con las alas que están sobre los ríos de Etiopía. Ustedes se fijan, el pasaje anterior, la frase principal es en aquel día, en aquel tiempo. Y luego en el versículo 12 del capítulo 17 aparece un ay. Y luego en el capítulo 18, versículo 1 viene otro ay. Lo cual nos indica que el pasaje 12, el versículo 12, está más relacionado con el 18.1 que con el pasaje anterior del capítulo 17. Entonces, como si ya no estuviera hablando de la misma nación.
sino que ha cambiado a otra nación diferente a la cual Dios le está dando un juicio. Entonces, entonces dice aquí capítulo 17, versículo 12, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. La multitud de muchos pueblos que hará mucho ruido para invadir a Israel. Es un ay contra la multitud de muchos pueblos que harán ruido para invadir a Israel. Los pueblos harán demasiado ruido. Dice versículo 13, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Harán mucho ruido a la hora de invadir a Israel, pero Dios terminaría castigándolos y haciéndolos huir. Serían aventados como las semillitas como la basurita del trigo o como el polvo, y dejarían de existir. Entonces, por muy ruidosos, los ruidosos, Dios detendría a los invasores. Mucho alarde, mucho ruido, muchos carros de combate, pero Dios es más fuerte que esos, que esos atacantes. Dice el versículo 14, al final del capítulo, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Una muy acertada ilustración. Los asirios llegaron por la tarde y a la mañana siguiente ya no existirían. Fue rápida la invasión, pero también fue rápido el desmembramiento del imperio. No duró mucho el imperio de los asirios comparado con los romanos, los griegos o con otros pueblos, el imperio británico. No duró mucho. Entendemos, una década, 2 décadas son muchos años, pero no duraron toda la vida. Los enemigos tienen un límite de tiempo. Dios tenía un límite para Asiria. Cuando dejó de cumplir el propósito por el cual Dios les permitió invadir Israel y Judá, cuando llegó el tiempo, se acabó Asiria y no pudo levantarse más. Vamos allí al versículos 1 y 2 del capítulo 18. Dice así: ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Se lanza una profecía contra la tierra que hace zumbido con las alas. Esa es la frase que se usa ahí. Hay de la tierra que hace sombra con las alas. Se debe de traducir más, significa más claramente zumbido con las alas. Esto es contra Etiopía. Es una profecía contra Etiopía. Sí, no siempre Etiopía fue un país completamente arruinado. La antigua Etiopía era una nación que estaba al sur de Egipto, ocupaba lo que es la moderna Sudán y el norte de Etiopía. Esa era la antigua Etiopía.
Ellos enviaron por el Mar Rojo, porque ellos tienen costa con el Mar Rojo, enviaron mensajeros a Israel. Eran hombres de gran estatura, eran hombres con rostro muy bronceado. Ya conocemos, tenemos una idea de cómo son los etíopes. Ellos fueron hacia el norte. No hay fuentes que nos digan si realmente llegaron a concretar una alianza con Israel, pero la intención estaba clara. Etiopía intentaría formar una alianza con el reino del norte, no con Judá, con el reino del norte, y obviamente con Damasco, para intentar frenar el avance asirio, entendiendo que en cualquier momento que derrotando a Siria y luego a Israel y luego a Judá, estarían pronto en Egipto, que también era débil en ese momento, y alcanzarían las tierras de Etiopía. Así que los etíopes mandan una concertación, intentan concertar una alianza. Y entonces vemos lo que nos dice el versículo 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Versículo 3. Dios, por medio del profeta, exhorta a los etíopes y exhorta a los moradores del mundo a esperar. Dios en su momento levantaría bandera y toque de trompeta, y los asirios serían derrotados en el tiempo de Dios. No en el tiempo de los etíopes, no en el tiempo de los egipcios, no en el tiempo de Israel, no en el tiempo de Siria. Los asirios serían derrotados en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa, para cada evento, y aun cuando el malvado parece que va a ganar, Dios tiene un tiempo, tiene un límite para ese malvado, y en este caso para Siria, Dios tendría un tiempo para derrotarlo, y no usaría ejércitos. Dios usaría su intervención directa. Versículos 4 al 6. Seguimos ahí en capítulo 18. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Ya Dios le había dicho antes a Israel por medio de Isaías que debían quedarse quietos y esperar. Dios se tardaría tanto como se tarda el sol cuando sale después de la lluvia, como cuando se desaparece el rocío después de que amanece. Tendrían que aprender a esperar. A su tiempo. Dice versículo 5, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Dios dejaría a Asiria avanzar hasta el tiempo perfecto, hasta que ya maduros, cuando haya cumplido el tiempo, el propósito por el cual Dios les permitió invadir Israel, entonces Dios entraría y los podaría. Ellos, Asiria, sería destruida a su tiempo, en el tiempo perfecto.
no antes, no después. En el momento en que Dios considera, ya se consideraría, ya se cumplió el tiempo, el propósito por el cual les traje a Israel, en ese momento se acabaría su poder. No podrían pasar más allá, no terminarían antes. La prueba terminaría en el momento justo. Entonces dice versículo 6, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Entonces todos los ejércitos asirios serían muertos, sus cadáveres dejados para alimentos de las aves y de las bestias, y así acabaría el poder asirio. Y entonces termina con el versículo 7. Dice así: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al juzgar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Y dice ya, ¿se acuerdan que esa frase en aquel tiempo puede ser futuro inmediato o futuro a muy muy largo plazo? Parece que en este pasaje, por todo lo que ha acontecido en la historia, es más para el milenio que para el momento inmediato. Después, tarde o temprano, en un momento del futuro, los etíopes van a terminar reconociendo al Dios de Israel, trayendo ofrendas a Sión, a nuestro Señor Jesucristo. Etiopía reconocería a Dios. Entonces, vemos en estos dos pasajes verdades que son muy importantes que recordar, tanto para cómo Dios obró en el pueblo de Israel, cómo Dios obra en el tiempo moderno. Los enemigos, las pruebas, las dificultades, los enemigos espirituales de nosotros, las situaciones que estamos viviendo, todas tienen un límite, todas tienen un propósito, y definitivamente hasta que se cumpla el propósito de Dios no se quitará la prueba. Queremos que ciertas circunstancias se acaben ya y las cosas vuelvan a la normalidad, pero en realidad lo que Dios quiere es que aprendamos a mirar a Él, dejemos nuestros ídolos y aprendamos a mirar y a esperar en Él. Siempre hay un tiempo perfecto para cada cosa, para cada persona, para cada evento de nuestra vida. No va a durar más, no va a durar menos, y Dios sabe lo que es mejor. Y la ventaja que tenemos nosotros es que Dios nos da de su espíritu y de su poder para poder pasar por las pruebas con gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y ánimo, hermanos, jóvenes, señoritas, ánimo, animen a sus padres, a sus conocidos de la iglesia, que podamos esperar en Cristo hasta el tiempo perfecto en que termine la prueba. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te pido, Señor, que tú bendigas en nuestras vidas, nos ayudes, nos des paciencia, tranquilidad, la confianza de que todo tiene un tiempo y tu tiempo es perfecto, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, a ser pacientes con la paciencia que da el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo. Hasta la próxima.